La primera versión del problema que nos ocupa, el procesamiento de datos de temperatura, terminó mostrando los datos leídos en la consola, tal como se iban leyendo, se iban escribiendo. Bien, eso no aportaba nada nuevo a lo que ya sabíamos y a la forma en la que hemos estado trabajando utilizando redirección de entrada. En esta segunda versión vamos a guardar los datos leídos en arrays, para después, una vez leídos y una vez guardados y finalizado el proceso de lectura de datos, pasar a la fase de cálculo sobre los datos almacenados en memoria. No vamos a realizar el procesamiento al mismo tiempo que los vamos leyendo, sino que, repito, leemos los datos y los vamos guardando en memoria, los guardamos en arrays y una vez que hemos terminado la lectura pasamos al procesamiento. Bien, en este caso y para este problema concreto vamos a utilizar dos arrays, uno que se llama mínimas y otro que se llama máximas. Ambos arrays serán arrays de datos dobles y tendrán en este caso establecido un tamaño de 500 casillas. Veremos que en una versión posterior aumentaré el tamaño, el valor de la constante. Así que una vez declarados estos arrays, dispongo de 500 casillas para cada uno de ellos para almacenar datos de tipo doble y en principio con un valor indeterminado. Recordando el ciclo de lectura que hemos visto en la primera versión, en cada iteración del ciclo while disponemos de los datos de cada una de las líneas de datos. Así pues, una vez que hemos convertido las palabras leídas, que las leíamos en forma de string, en este caso, a datos enteros y dobles, y una vez que hemos mostrado el contenido de esos datos en la pantalla, antes de proceder a la lectura del siguiente dato, es el momento, podría ser también incluso aquí, antes de mostrar los datos en la pantalla, en cualquier caso antes de la lectura del siguiente valor, sería lo más lógico, deberíamos añadir las instrucciones oportunas para guardar esos datos en memoria. Bien, pues modificamos ligeramente el código de la primera versión para, en principio, añadir estas dos líneas que nos dicen que en la casilla cont días de mínimas guardamos el valor de la variable mínima. Recuerde que el valor de la variable mínima era el resultado de convertir desde string a doble el valor de la palabra strtemp mínima. En este caso concreto, temp mínima era menos 1.6. Ese valor se guardará en la casilla cont días del vector mínimas. Y a este respecto hay que hacer una salvedad, porque en la versión primera, si recordamos, volvemos hacia atrás, observe que cont días empezaba en 0 antes de entrar al ciclo while y nada más entrar al ciclo aumentábamos el valor de ese contador. Bien, si esto se mantuviera igual que estaba antes, la casilla 0 se quedaría sin valor e introduciríamos el valor de la temperatura mínima, en este caso en la casilla número 1, porque, como puede ver, se actualiza ese contador nada más entrar al ciclo while. Bien, en esta versión lo que hacemos, como puede ver, es posponer el aumento de ese contador después de guardar en la casilla cont días las temperaturas. Así pues, en la primera iteración, los datos de la primera línea de datos se guardan en la casilla 0 y una vez que se han guardado la temperatura mínima y máxima de ese día en la casilla número 0, se incrementa el contador, de manera que en la siguiente vuelta se guardará en la casilla 1 y así sucesivamente. Este pequeño detalle simplemente hace que no se pierda la casilla 0, que no se desperdicie ese contenido. En cualquier caso, evidentemente no es nada significativo, ni es importantísimo, ni vital.
Simplemente lo decimos para que lo tuviera en cuenta. Bien, una vez guardados los datos, pasaríamos a su procesamiento. En este caso el procesamiento es muy simple, en la versión 2 el procesamiento es sencillísimo. Lo único que vamos a hacer es mostrar el contenido de ambos arrays. Y lo vamos a hacer de una forma sencilla. En primer lugar nos planteamos si tenemos que mostrar o tenemos que recorrer, procesar todas las casillas del array, y efectivamente así es. Entonces utilizamos un ciclo for y nos planteamos qué recorrido debe tener la variable d, la variable de control del ciclo, para asegurar que se recorren todas las casillas. Como dije anteriormente, empezábamos por la casilla número 0, esa se ocupaba, por lo tanto la variable d, que va a recorrer las casillas del array, empieza en 0. Observe cómo cuando escribimos máximas de d, en la primera iteración se nos mostrarán los contenidos de la casilla 0, tanto en máximas como en mínimas. Bien, como aseguramos que d se va incrementando en 1, podemos ir recorriendo todas las casillas del vector. Terminamos, por lo tanto, cuando d sea igual a con días. O sea, mientras d sea menor que con días, seguirá iterando y mostrando esos valores. Es importante destacar que cuando mostramos el valor de día, no mostramos d, el valor concreto, exacto, sino que hacemos una pequeña modificación a la hora de presentar ese valor sumándole 1, por una razón muy sencilla, como digo aquí, es una razón semántica. Cuando uno ve el listado, el resultado, le parecería o le parece extraño encontrar un listado en el que aparece el día 0. Semánticamente es complicado o es difícil de entender. Parece normal o parece más normal que aparezca la etiqueta como día 1. Por lo tanto, si tenemos 364 días, que era lo que tenía este fichero, me parece más lógico que aparezcan etiquetados como desde el día 1 al día 364, antes que desde el día 0 al día 363. Pero no deja de ser una consideración semántica. Vamos a ver el código, vamos a ver ejecutándose esta nueva versión. En primer lugar, vamos a ver cómo se ejecuta esta nueva versión, de manera que ahora ejecutamos la versión de número 2 de temperaturas Granada, utilizando el mismo fichero como redirección de entrada. Y bien, vemos que se muestra una gran cantidad de datos, así que vamos hacia atrás. Bueno, aunque en principio vamos a ver los últimos datos generados. Observe cómo aparece en cada línea, nos aparece la etiqueta día, a continuación un número con el número de día, el valor de la temperatura mínima y el valor de la temperatura máxima. Bien, pues estos valores mostrados son exactamente todos estos valores que aparecen todos de esta manera, tan perfectamente alineados, son los que conseguimos con el ciclo for que comenté anteriormente. Observe cómo empiezan por el día 1 y acaban por el día 364. Esta es la consideración semántica de la que hablábamos antes. Todas las líneas anteriores corresponden a las líneas que mostraban los datos conforme se iban leyendo. Si nos vamos al código, todas estas líneas que aparecen aquí ahora mismo remarcadas, esta instrucción es la que nos provoca esta serie de presentaciones. Mientras que las que aparecen abajo, etiquetadas de una forma más elegante, son las que conseguimos utilizando el ciclo for, este que ve usted aquí, que hemos comentado. Por lo tanto, aquí de nuevo volvemos a mostrar el resultado de la lectura, mientras que aquí mostramos el resultado del procesamiento de los datos. Recuerde que hemos fijado el contador a 0 al principio y que lo incrementamos justo después de guardar el valor, para asegurarnos que se está guardando cada uno de ellos en la casilla 0 y no se desperdicia ninguna. Simplemente recordar que inicialmente declaramos
la constante max días con un valor de 500 y los dos arrays que nos permiten almacenar todos los datos leídos. Bien, pues una vez que tenemos los datos leídos, igual que hemos hecho este procesamiento simple, que es enviar a la consola los datos leídos, podemos hacer ahora cálculos sobre esos datos. Y de eso trata la siguiente versión de nuestro programa. La versión 3 de nuestro programa es una pequeña ampliación de la versión anterior, en la cual una vez que hemos leído los datos, los hemos guardado en los arrays de mínimas y máximas, una vez mostrado el contenido de esos arrays, vamos ahora a calcular dos valores. Primero, el valor mínimo de las mínimas anuales y el valor máximo de las máximas anuales. En definitiva, vamos a calcular un mínimo y un máximo. El mínimo de un array y el máximo de otro array. Por lo tanto, aplicamos un algoritmo sencillo para calcular esos valores que, bueno, para entender perfectamente, de todas formas, en los apuntes puede encontrar con detalle cómo se hace el cálculo. Establecemos o utilizamos un valor, que es la mínima de las mínimas anual, y le damos el valor inicial, el de la casilla 0 del array mínimas. Por lo tanto, el primer mínimo es el primer valor del array. Vale. A continuación, en el ciclo for, recorremos el resto de las casillas, o sea, la casilla 0 ya la hemos asignado al primer mínimo, y a partir de la casilla 1 hasta el final de ellas, hacemos el siguiente cálculo. Si el valor de esa casilla, empezando por el 1, la 0 ya está tratada, es menor que el mínimo de las mínimas, o sea, es menor que el mínimo, entonces actualizamos el valor del mínimo diciendo que el nuevo mínimo, mínima de mínimas anual, pasa a ser el valor de esa casilla. Observe que es bien sencillo. Para el cálculo de los máximos, el algoritmo es similar. Asignamos el valor de la casilla 0 al primero de los máximos y para el resto de las casillas, si el contenido de la casilla es mayor que el máximo hasta el momento, se actualiza el valor del máximo. Así que, como puede ver, con un ciclo for que recorre todo el array, bueno, todo no, la primera casilla no es necesaria porque ya se procesó, pero con un ciclo for común calculamos tanto el mínimo de un array como el máximo de otro array. Evidentemente podríamos haber utilizado dos ciclos for. En este caso hemos utilizado solo uno por simplicidad. Bien, vamos a ver cómo se ejecutaría este código. La ejecución de la versión 3, aquí la tenemos, versión 3, hace que, igual que ocurría con las versiones anteriores, se nos muestre en primer lugar una serie de líneas en las cuales se nos va indicando los valores leídos. Esto desaparecerá en siguientes versiones. Nos dice cuántos datos se han leído. A continuación, igual que en la versión 2, se nos muestra los valores ya almacenados en el array. Todos estos datos que se muestran son los valores del array. Y finalmente nos dice cuál es la mínima anual de las mínimas, menos 6.9, y cuál es la máxima anual de las máximas. Este es el resultado del procesamiento. Si nos fijamos en el código, podemos ver que a partir de donde terminó la versión 2, que era este ciclo for, ahora es donde nos planteamos cómo se calcula la mínima anual de las mínimas y la máxima anual, lo que es lo mismo, la máxima de las máximas. Y aquí vuelve de nuevo a aparecer el código que mostramos anteriormente para, una vez calculado esos dos valores, presentarlos en estas líneas. Así que puede ver cómo hemos conseguido realizar en este caso un cálculo a partir de los valores almacenados en el array. Es importante tener en cuenta que ya están en memoria. Una vez leídos aquí, una vez guardados en memoria, podemos procesarlos conforme sean nuestras necesidades. Bien, vamos a ver ahora dos nuevas versiones en un siguiente vídeo en el que realizaremos cálculos algo más complejos sobre los datos almacenados y que nos pueden servir como fuente de inspiración para nuevos cálculos y para el inicio de nuevas expectativas cuando veamos
el almacenamiento utilizando matrices.